Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos del Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio, y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Presidente, por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros, es una provocación que este gobierno no va a aceptar. No va a haber ninguna violencia de este lado, nosotros estamos preparados para controlarlo. Aquí no va a haber ninguna violencia. Ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado, pero el ejército y las Fuerzas Armadas en términos generales y la Policía Nacional está preparada. Confíen Aquí no va a haber ningún problema. Repito, pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación especial. Señor, presentar la tranquilidad y la paz. Totalmente, total garantía, estamos preparados y tenemos ya varias semanas preparando, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití, nosotros protegernos de nuestro lado. Como ustedes saben, la semana que viene estaré en la ONU y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción, y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana. ¿Y el cuerpo estará cerrada tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación sea eliminada, según la planificación que hizo el Consejo Nacional de Seguridad, que participamos el lunes, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa está preparado. Las conversaciones continúan, pero recuérdense que el gobierno haitiano tiene una limitada acción contra ese grupo. También, y con esto concluyo, hemos dado instrucciones desde anoche y le está llegando la comunicación hoy al director de Migración. Le estamos también prohibiendo la entrada a 9 provocadores que han estado detrás, haitianos que han estado detrás de esa acción. Con esta declaración, a los periodistas en el comando de la Primera Brigada del Ejército, donde acudió en la mañana de este jueves a un acto militar, a la entrega de unos vehículos y de avituallamiento al Ejército Nacional, con este pronunciamiento el presidente Abinader anunció a la nación la decisión del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, su decisión de cerrar a todo lo largo y ancho de la frontera dominicana el paso, el cruce con Haití. La disposición establece cierre por aire, mar y tierra, toda la línea fronteriza, la parte terrestre con Haití, cerrada la frontera. Y el motivo se viene hablando a lo largo de la semana. Es un motivo de lo que el presidente llamó en esa declaración que ustedes vieron, provocación de grupos haitianos a una decisión de un acuerdo internacional entre Haití y República Dominicana que reza desde 1929 del uso de los recursos hídricos, en este caso del río Dajabón o Masacre, como le dicen los haitianos, de forma unilateral, sin que medie de por sí un acuerdo y se vean los pros y los contras del uso de esas aguas. Ya en el 2021, el tema fue motivo de discusión cuando el gobierno del entonces presidente Jovenel Moïse había comenzado un canal, la construcción de un canal para sacar agua del río Dajabón o Masacre
para cultivar, para irrigar tierras de esa zona. Y es que el presidente Jovenel Moïse en su campaña, él era un hacendado, un productor de banano. En su campaña, el presidente Jovenel Moïse había prometido, había ofrecido, había ofertado hacer ese canal para mojar todas esas tierras de la parte norte de Haití, Juanamén, toda esa parte por ahí arriba. Entonces había hecho, y ya en la postrimería de su gobierno, que incluso se le decía que era un gobierno ya fuera de tiempo, ilegal, ilegítimo, Jovenel Moïse comenzó a hacer el canal. Y el gobierno se plantó en dos patas y dijo que no podía hacer ese canal porque iba a provocar daños ecológicos, iba a desangrar el río, iba a provocar daños también a la producción de la agricultura y el uso de esas aguas en la parte dominicana. Hubo una reunión de la comisión bilateral, vino el canciller entonces, el inefable, el famoso Claude Joseph, que era canciller en esa época, vino a República Dominicana y cuando salió de aquí dio unas declaraciones que después fueron desmentidas por el gobierno dominicano. Se llegó a un acuerdo. Todo indica en las actas que se llegó a un acuerdo de ver una comisión técnica, ver los pros y los contras, que República Dominicana no se oponía en principio a que se usaran los recursos hídricos, pero sobre la base de que primara un acuerdo entre las dos naciones y que además de eso, hubieran los estudios técnicos que indicaran que no se estaba afectando al lado dominicano, que es de donde se iba a desangrar parte de ese río. La cosa se quedó ahí, tranquila, más o menos. Y ahora acontece, viene a ser que un grupo, supuestamente, a decir del gobierno, de empresarios, campesinos, lugareños, productores, decidieron hacer este canal para irrigar sus tierras. Y la República Dominicana volvió y le replicó que estaban en violación a ese tratado y que no podían hacer eso de forma unilateral. Entonces el gobierno de Haití se despacha diciendo, bueno, nosotros no podemos hacer nada, porque esos son asuntos privados y dada la situación sociopolítica que vivimos en Haití, nosotros no tenemos la fuerza para actuar y revertir esa acción. El gobierno dijo que no, que eso no procedía y que no era aceptable esa excusa. Y le dio un ultimátum a las autoridades, a Haití, el Estado haitiano, de que tenían un plazo de 72 horas para parar los trabajos y sentarse en la mesa de conversaciones de la Comisión Mixta de República Dominicana y Haití en la parte hídrica, en la parte agua, para analizar si era posible proceder con una obra de esta naturaleza o en qué magnitud si era posible. De entrada, el gobierno suspendió la emisión de visas como una presión. Cerró la frontera en Dajabón, el mercado binacional, la frontera, el cruce fronterizo en la parte norte, y dio ese plazo de 72 horas para hacer recapacitar al gobierno. Pero ¿qué va? No se hizo nada y en cambio este miércoles vinieron unos funcionarios haitianos, se reunieron en República Dominicana en la Cancillería con representantes del Estado Dominicano, pero no se llegó a un acuerdo, siguieron conversaciones el jueves, tampoco se llegó a ningún tipo de acuerdo. Mientras tanto, ¿qué pasó en Haití? En vez de buscar puntos de avenencia o vamos a hablar, vamos a conversar, entonces lo que se convirtió esto, como le dicen ellos, en un convite. Vinieron gente de todas partes a hacerle coro a la construcción del canal y trajeron comida, música, bebida y comenzó todo el mundo a ayudar como que eso era una cruzada de demostración de fuerza de Haití sobre República Dominicana. Y entonces el gobierno dijo no. Cumplió el gobierno, el presidente Luis Abinader, con su advertencia, cerró la frontera de lado a lado. Y anunció además de eso,
impedimento de entrada a República Dominicana de 9 personas, empresarios se dice en su mayoría, 9 personas que son los responsables de la construcción de esta segunda fase del río. Pero el tema de esto central es que esto viene a ocurrir en el momento en que Naciones Unidas está presta en el Consejo de Seguridad a discutir el tema del ofrecimiento que ha hecho Kenia para dotar, conformar, encabezar una fuerza policial que vaya a Haití a ayudar a la policía, ayudar al gobierno a poner el orden en el desorden que hay en Haití con las bandas y con todo esto. La violencia que hay, el descontrol de gobierno que hay. Eso estaba supuesto a hacer esta semana, y la semana próxima abre las sesiones de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el presidente dominicano tiene fijado para el jueves próximo su discurso, su presentación. Y claro, va a tratar sobre el tema Haití. Lo hizo en el año pasado, lo hizo en el año antepasado, donde llama a la comunidad internacional a tomar acciones para solucionar la crisis de Haití, porque nos afecta sensiblemente a nosotros los dominicanos. Ocurre en este momento de puja, de tensiones, en un agravamiento en la propia situación interna de Haití, donde cada vez el descontrol es mayor, donde por ejemplo los Estados Unidos vive diciéndole todos los días a sus ciudadanos que salgan de Haití y a otros que no vayan, por los secuestros, por la violencia, por la falta de todo, de seguridad, de todo que hay en Haití. ¿Cuáles son las consecuencias de este cierre en una de las crisis más tensas de los últimos tiempos entre Haití y República Dominicana? La parte económica, el cierre de la frontera significa que mucha producción nacional que se elabora para la venta en el comercio directo de los mercados binacionales que se registran lunes y viernes de cada semana, además del tráfico de más de $1.000 millones anuales de mercancías desde República Dominicana a Haití. Es la forma más barata de los haitianos obtener comida y alguna serie de artículos necesarios para su diario vivir, porque es simplemente cruzar la frontera y comercializar. Ese es un problema que hay que pensarlo. Pero como decía el editorial del Listín Diario de hoy, el tema de la economía, que es serio, no puede estar supeditado nunca al tema de la soberanía, del respeto a la soberanía nacional, del respeto al derecho como nación que tenemos los dominicanos. Y ese derecho está siendo vulnerado por los haitianos. El presidente le llama en varias ocasiones provocación. Entonces, hay muchos soldados en la frontera, hay mucha vigilancia en lo que está pasando, se han reforzado las medidas. Esto va a repercutir en los organismos internacionales porque el cierre de la frontera, igual que el llamado al país de los diplomáticos de una nación, son los primeros signos cuando se camina hacia la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales. Y dentro de las tensiones que hay, esto parece, y esa provocación, como le dice el presidente Luis Abinader, estamos como camino a las puertas del rompimiento de unas relaciones y sabrá Dios de cuáles nuevas tensiones. Después que el presidente le dijo esto a los periodistas, o antes, no sé cómo fue una cosa o antes, el presidente arengó a las Fuerzas Armadas, al ejército de República Dominicana en su deber de proteger, de garantizar la seguridad ciudadana en la frontera y en el territorio dominicano. Así lo dijo el presidente. Sin unas Fuerzas Armadas que estén apoyadas, valga la redundancia, fuertes
y con la moral alta no hay una patria fuerte. Y haciendo un esfuerzo especial como lo hemos hecho, seguiremos equipando y también cada 2 años con un habituallamiento necesario para que luzcan como lucen hoy nuestros miembros del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, como debe de ser, con la dignidad que la caracteriza y además también con el apoyo decidido de su gobierno. Y que sepan que la República Dominicana hoy tiene unas Fuerzas Armadas, Ejército en tierra, Fuerza Aérea y Armada, que están preparadas para cualquier eventualidad. Para cualquier eventualidad, y vamos desde hoy a reforzar también la frontera, no solamente por las situaciones del momento, sino también para prepararnos para cualquier acción que en los próximos meses puedan ocurrir en el país vecino. Por lo tanto, hoy me siento todavía más orgulloso de estas Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que han respondido al llamado de su gobierno a defender su país y que están, como dije anteriormente, más preparadas que nunca. Y por eso, cuando menciono el Ejército de la República Dominicana, el Ejército de la República Dominicana, ¿y cómo está la moral? Así está el Ejército y las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos y a todas. El curso de los días va a trazar qué va a pasar con esta situación de Haití. Es seguro que la OEA, las Naciones Unidas, se van a pronunciar. Va a haber algún comunicado, va a haber una suerte de búsqueda de avenencias, de conciliaciones, de bajar las tensiones. Pero si el gobierno de Haití dice que no tiene ninguna fuerza para enfrentar esta situación, el gobierno de República Dominicana impone sus reglas de juego para proteger su territorio. Vamos a ver qué ocurre con esto. Precisamente en mi columna de esta semana, en el Listín Diario, hablé del tema de las primeras medidas tomadas por el gobierno, anunciadas por el presidente Luis Abinader, 5 medidas anunciadas en una declaración que emitió y que luego amplió con detalles en su conversatorio, la semanal, el lunes pasado, en una suerte de conferencia de prensa abierta. Ese fue el tema que se analizó. Y yo me permití ver algunas aristas de esta situación y lo consigné en mi columna que titulo Acción, Momento de Acción, en el Listín Diario en esta semana, y lo comparto con ustedes a continuación. Después de la pausa y después que presente mi columna, voy a conversar en un conversatorio que tuve a principios de semana, lo voy a repetir, con Julián Roa, analizando precisamente las medidas del presidente, las medidas iniciales y el estado de las relaciones Haití-República Dominicana. Comparto mi columna con ustedes. El alcalde de Derna, la ciudad de Libia más afectada por las inundaciones provocadas por el paso de la tormenta Daniel el pasado sábado, ha pedido equipos de recuperación de cadáveres, especialmente bolsas, para transportar cuerpos, ya que las víctimas mortales superan las 7.000 y siguen aumentando con rapidez. Asimismo, declaró que mientras la ayuda internacional para la ciudad devastada empieza a llegar lentamente, necesitan equipos especializados en la recuperación de cadáveres, y aseguró temer porque la ciudad se contagie de una epidemia debido al gran número de muertos bajo los escombros y el agua. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tenía previsto visitar una planta en Rusia
donde se construyen aviones de combate, y a la flota del Pacífico, pero se desconocía su paradero exacto, y Corea del Sur expresó su profunda preocupación y pesar porque su viaje se haya centrado hasta ahora en ampliar la cooperación militar entre los dos países. La decisión intempestiva del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, de iniciar una investigación para luego someter a juicio político al presidente Joe Biden, parece tener el apoyo incluso de los republicanos más renuentes, y algunos legisladores del partido presionan para que se haga rápidamente en lugar de prolongar el proceso hasta 2024, que es año electoral. McCarthy inició y clausuró una reunión a puertas cerradas de los legisladores republicanos en la que justificó sus razones para la investigación que pide el expresidente Donald Trump, el favorito a ganar la candidatura presidencial del partido y enfrentar a Biden el próximo año. Las autoridades de Colombia investigan la presunta actuación de un grupo de militares que, haciéndose pasar por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, amedrentaron con armas de fuego a campesinos del municipio de Tierra Alta en el departamento de Córdoba. Luego de que el mandatario de Nicaragua afirmara en un discurso que la policía chilena está formada para asesinar, el presidente chileno Gabriel Boric calificó de dictador al mandatario nicaragüense Daniel Ortega, luego de que afirmara que la policía chilena está formada para asesinar. El dictador Ortega insultó a la institución de carabineros, Policía de Chile, respondió enojado Boric. A horas de vencer el plazo dado por el gobierno dominicano a su vecino Haití para que aporte solución al conflicto generado por la construcción de un canal que desviaría a su territorio las aguas del río Dajabón o Masacre, autoridades de ambas naciones reanudaron hoy las conversaciones en busca de solucionar el impasse. Ayer se agotó la primera jornada de encuentros efectuados en la Cancillería Dominicana, con la participación de representantes dominicanos y haitianos que tratan de llegar a un arreglo para evitar el cierre total de la frontera, tal y como lo advirtió este lunes el gobierno dominicano. El presidente de la República, Luis Abinader, informó que sostendrá una reunión con su homólogo de Kenia, William Ruto, para conocer los planes de ese país respecto a la intervención en Haití dirigida a contener las pandillas. Abinader precisó que Santo Domingo no puede formar parte, pero que debe conocer cuál es el proyecto para saber qué medidas tomará. Con la finalidad de dar respuesta a la alta demanda de pacientes febriles con sospecha de dengue que siguen llegando a los centros asistenciales como consecuencia del brote epidémico por el que atraviesa el país, las autoridades sanitarias ampliaron la capacidad de camas en una red de 16 hospitales en el Gran Santo Domingo. Hasta la fecha, el sistema registra 6 muertes confirmadas y otras 10 sospechosas bajo auditoría, con un acumulado de 7.222 casos sospechosos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Esta semana se registraron 2 aniversarios de acontecimientos importantes en nuestra América. Primero, en 1973, hace 50 años del derrocamiento y muerte del presidente Salvador Allende en Chile, y hace 22 años el ataque terrorista a los Estados Unidos de parte de Al Qaeda, que derribó las Torres Gemelas, atacaron el Pentágono y cayeron después un avión con tripulantes y con terroristas. Y digo cayeron, no es una mala interpretación de la gramática, sino una alusión a lo que yo creo que realmente ocurrió. Pruebas en contrario, me lo diga Julián Roa, que sabe de eso. Buenas noches, Julián. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, don Rudy. Buenas noches a los amigos radioyentes. Sí, a los amigos televidentes. Julián, esos 2 episodios marcaron en América Latina, el caso de Allende, una situación engorrosa, una vuelta a la dictadura, cuando los países en los años 70 estaban ya saliendo de las dictaduras precisamente. Vuelve un país como Chile a la dictadura. Eso marcó a América Latina en cierto modo, y lo de los Estados Unidos marcaron al mundo, no solamente a Estados Unidos. Claro. El golpe de Estado a Salvador Allende en el año de 1973 es el resultado de un escalamiento de la Guerra Fría. O si usted quiere, un asentamiento de la Guerra Fría a nivel mundial, específicamente en América Latina. Recuerde que a partir de la Revolución Cubana del año 59, tuvo mucho que ver ese giro, ese cambio que dio la política cubana hacia la Unión Soviética. Específicamente en el año 62, el gran bloqueo el bloqueo que produce misiles. El caso de los misiles, ya definitivamente una política norteamericana para bloquear la política comercial del nuevo régimen, el régimen de Fidel Castro. Toda América Latina generó como respuesta al modelo tradicional un sinnúmero de movimientos guerrilleros y esas cosas, que por supuesto también tuvieron la reacción de los Estados Unidos como normal. El año 73, en el caso de Chile, es el primer gobierno de izquierda que llega a la presidencia de manera democrática. No bajo, como el caso de Fidel Castro, que no había dicho que no era socialista. En el caso de Salvador Allende fue por el Partido Socialista. Fue con una militancia clara y una militancia definida. Claro. Significa que para Estados Unidos y el Estados Unidos de aquel entonces, la idea de permitir la colocación de un gobierno socialista en el cono sur era de alto riesgo, según su política exterior, por supuesto. Y eso trajo como consecuencia, primero, a lo interno de Chile, una gran presión de los grupos conservadores de toda la vida, y con el apoyo, por supuesto, de los Estados Unidos, produjeron ese golpe de Estado de septiembre de 1973 contra Salvador Allende. Y dio paso a una dictadura de las más que de hecho groseras y duras. Quien era el jefe del ejército era el general Snyder, ¿usted recuerda? Sí, claro. No era ni siquiera Augusto Pinochet, pero el general Snyder se había negado a violentar el sistema democrático chileno. Terminó muerto en un accidente de manera tonta. Quien lo sustituye es Augusto Pinochet, que es quien realmente da el golpe de Estado en Chile, y se instaura en una dictadura hasta prácticamente mediados de los años 80. Es un suceso sumamente trágico para América Latina. Víctimas, la cantidad de muertos fue inmensa, hay que decirlo. El mismo actor del año 73 es el mismo actor luego de la tragedia del 11 de septiembre que usted ha mencionado, del año 2001. Son los Estados Unidos que innegablemente después reconoció en los famosos papeles de Washington que había incitado y participado y promovido el golpe de Estado a Salvador Allende. Claro. Esta vez ahora en la tragedia del 2001, hay que decirlo, es una lucha ideológica, es una lucha hasta religiosa, si usted quiere. Y tiene que hacerlo un poco largo, porque a partir de la guerra, de la ocupación de Afganistán, pueblo de campesinos sin mayor relevancia en la geopolítica mundial, la Unión Soviética de aquel entonces interviene en Afganistán.
Y con la intervención de Afganistán, ese pueblo eminentemente islámico, hay que decirlo, ve la lucha contra la Unión Soviética como una lucha religiosa. Como una causa de la yihad, una causa de Mohammed, de Muhammad, de Alá. Y buscan un líder, de aquel entonces crean un movimiento, el movimiento de los mujahidines. Y con el apoyo de Estados Unidos de nuevo, busca un líder un líder rico, hay que decirlo, un joven de Arabia Saudita, hijo de multimillonario, pero que se había radicalizado en el Islam. Por lo tanto, irse a pelear a Afganistán era una misión de vida. Ese joven se llamó Osama Bin Laden. Estados Unidos lo usa en esa batalla contra la Unión Soviética y en favor de los mujahidines, sacar a los soviéticos de Afganistán, con un inconveniente. En esa guerra civil, en esa guerra contra la Unión Soviética, la mayoría de los pueblos pobres terminaron en la frontera con el Pakistán. ¿Dónde se fue esos jóvenes? Iban a las famosas madrazas. ¿Qué eran las madrazas? Las escuelas coránicas, las escuelas del Corán. Entonces, ¿qué le daban esas escuelas a esos jóvenes? Le daban comida, le daban habitación, lo protegían, pero también le enseñaban el Islam más radical. Lo adoctrinaban. Esos jóvenes estudiantes de la madraza que van ya a un Afganistán con la salida de la Unión Soviética forman un movimiento llamado el movimiento de los estudiantes, el movimiento de los los talibanes, los famosos talibanes, que lideraba este saudí llamado Osama Bin Laden. Pero ya su visión no es hacia la Unión Soviética que ha salido. Su visión trasciende la mera frontera de Afganistán. Su misión es una yihad de vida, es luchar contra los infieles. ¿Cuál es el centro de los infieles para el Islam y el mundo musulmán moderno? Estados Unidos. Y entonces con ese joven, Osama Bin Laden, ya no era tan joven, se genera un sinnúmero de movimientos que se exportan al exterior. Uno de ellos, y por supuesto ese movimiento se llamó La Base, el Al-Qaeda, como ellos dicen. Se instalan en la Universidad de Hamburgo, muchos de ellos, y de ahí comienzan un proyecto terrorista llamado Alá contra América. Alá se refiere a Dios, Alá contra América, y comienzan a buscar un sinnúmero de objetivos estratégicos para golpear al infiel, a la casa del infiel. Varios objetivos se vieron. Esos blancos, la ¿Qué economía. ¿Qué decidieron al final? No, y el poder militar. El poder militar. ¿Qué decidieron al final? Bueno, utilizar aviones propios norteamericanos y golpear algunos objetivos en Estados Unidos. El grupo que fue de Hamburgo, de Alemania, Mohammed Atta, el Sheikh Mohammed, Zakaria Musawi, un grupo de ellos inclusive se entrenaron la aviación en Estados Unidos, en escuelas norteamericanas. Aprendieron a volar los aviones que iban a usar como arma. Ameata se quejaba de que no le gustaba que las mujeres fueran instructoras, porque él no soportaba que una mujer pudiera instruirlo. Pero tenían una peculiaridad. El tema del aterrizaje para ellos no era importante. Yo leía hoy, rememorando lo que pasó en septiembre de 1963, cuando el caso con León Cantave. Sí. Y leí también la parte del episodio de abril del 63 también, hace 60 años, de las tensiones con Haití y el gobierno de República Dominicana, cuando el sitio de la embajada y la residencia del embajador. Y leyendo y retrotrayendo esto, veo cómo los niveles de tensiones tienen sube y baja en República Dominicana y Haití. Y estamos hablando de 60 años y la situación sigue siendo exactamente dentro de las mismas tensiones, por un motivo o por otro. ¿Qué atribuye el analista internacional Julián Roa sobre lo que está pasando en este momento en el estado de las relaciones? Y lo digo por dos razones. Primero, el gobierno haitiano había tratado en el 2021 de hacer el canal. La posición de República Dominicana radical y el engaño que hizo Claudio Josep, de que le habían dicho que sí, que se yo cuánto, hace que el gobierno tome una actitud firme y directa y diga, eso no va y no va.
Así es. Y el gobierno de Moïse, todavía estaba Moïse, un mes después, 2 meses después lo asesinan. Estaba Moïse, echa para atrás el gobierno y no va al canal. Claro. Ahora el canal lo están haciendo y dice el gobierno haitiano que son empresarios privados, pero que ellos no tienen la fortaleza, la fuerza para enfrentar esa situación. Y deriva esto en un manotazo en la mesa del gobierno dominicano. Bueno, pues si no es así, entonces nosotros vamos a actuar. Mire, primero la crisis de Cantave, que usted menciona al coronel Cantave, tuvo que ver con una acusación del gobierno de François Duvalier, el padre, al gobierno de Juan Bosch, en el cual lo acusaba de que estaban entrenando aquí en República Dominicana. En el 25 Sí, de la autopista Duarte. Claro. Y en el caso del incidente de abril del 63, de la embajada. Tuvo que ver con el intento de secuestro de los hijos del presidente. Sí, que asesinaron a los dos guardaespaldas, después que lo dejaron en el colegio y entonces sí. Terminaron los posibles secuestradores en la legación dominicana, en la embajada. Sí. La multitud entró y por supuesto el gobierno haitiano no sacó la multitud. Al revés, se llevó los que habían entrado y todo se llenó. El gobierno de Bosch pidió la salida, pidió respeto a la soberanía. Y eso generó todo este nuevo escándalo, este nuevo enfrentamiento delicado, debo decirlo. No es tan fácil como la gente lo ve. Ese canal que se quiere construir, que más que canal es una especie de rigola o de pequeño canal, no tiene mayor relevancia, aunque sí lo tiene para la violación del Tratado de 1929. Claro. Es una violación a la soberanía dominicana. ¿Por qué es una violación? Porque nosotros tenemos una división territorial nuestra tiene 2 componentes, o tiene el macizo de la montaña o tiene las fuentes fluviales. Por ejemplo, la frontera del norte tiene el Dajabón, no el masacre. Critiqué en el gobierno dominicano utilizar el término masacre. El río le puso masacre a Haití por aquellos sucesos del año 37. No puede aparecer en una nota dominicana el nombre de masacre. No debe, por lo menos. No debe aparecer. Ni debe aparecer en los intelectuales dominicanos. En el lado pedernal está el río Pedernales. Está el Libón en el centro, está el Macasía, está el Canal Bernard. Son varios. Esa misma crisis lo habíamos tenido en los años 40 en Pedernales. Y con organismos internacionales logramos construir un canal derivador. Es un canal que cuando el Pedernales tenía agua, derivaba las aguas en las dos naciones. Por lo tanto, se hacía una especie de equidad en la distribución. Ese mismo canal se quiso construir en los años 80 y la República Dominicana estuvo de acuerdo. Haití lo boicoteó, hay que decirlo así. Y ahora lo hace de manera unilateral. El tema del canal en Haití tiene otra connotación y es que fue un tema político de campaña del propio presidente Moïse, quien planteó que si llegaba a la presidencia iba a hacer el canal para irrigar esas tierras fue el propio presidente Moïse. Y después lo hizo su esposa, siendo candidata a senadora. Significa que para esos campesinos, y lo comenzó Moïse todavía, el que no se haya terminado el canal fue una promesa de campaña. Por lo tanto, ellos se han en cierto modo empoderado de lo que ellos entienden que es una solución. Lo que no entiende ese campesino que es una violación del tratado. Del tratado. ¿Significa eso que el Estado Dominicano debe permitirlo? No, de ninguna manera. Hay que respetar la soberanía, pero hay que tener un poco de calma en las decisiones que se toman. Yo personalmente estoy de acuerdo con la decisión del presidente de cerrar la frontera por el lado de Dajabón. Con lo que no estoy de acuerdo con haber dicho que si no se resuelve el jueves va a cerrar la frontera completa. Bueno, es una presión. Entonces no lo diga, hágalo. Porque si no lo hace, lo obliga a cumplir una palabra empeñada. Haití tiene problemas que nosotros no debemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pero con el mayor de los tactos, que haya que hacerlo, fundamentalmente. Aunque usted no lo crea, la presión económica de un cierre de la frontera va a ser mayor del lado dominicano que del lado haitiano. Por el tema de la producción. Sí. El gobierno dice, bueno, yo voy a comprar todos los productos. No es posible. Por ahí se pasan casi $1.000 millones en el año. Estamos hablando de más de cerca de $100 millones mensuales.
No es verdad que eso va a ser posible. Es un tema delicado. ¿Qué es lo más importante? Primero, que el Estado mantenga su posición firme de respeto a la soberanía, pero que lo haga dentro del marco de los profesionales. Ahí no debe haber hormonas de patriotismo y esas cosas. Eso está muy bien. Tiene que haber gente que se siente con expertise diplomático, con expertise de relaciones internacionales, que tome las medidas que mejor convengan a la soberanía nacional. ¿Y no cree, Julián, que esto es, en cierto modo, yo no diría una provocación, pero sí una provocación de la autoridad que puede haber, y yo lo encomillo, autoridad que puede haber en Haití, cuando República Dominicana está al lado de Haití, en cierto modo, en la búsqueda de esa ayuda internacional para resolver o ayudar a resolver el problema de Haití? ¿No es eso quizás parte de la misma lucha interna de Haití? Y quien sale más perdidoso de esto puede ser Ariel Henry, en este caso. Ariel Henry es un actor de tránsito, de paso, independientemente de cuál sea el desenlace de los próximos meses o de los próximos años. Haití está abocado de manera no regular y no muy diáfana, pero está abocado a un proceso electoral cuando tenga que hacerlo. Porque lo otro es una especie de invitación al averno, a la caverna, donde ellos están realmente en estos momentos. Usted está hablando de que con quien usted posiblemente vaya a pelear sea con una persona que no tenga los cánones ni los canales emocionales o que conozca cuál es la realidad en la cual va a estar presente. La comunidad internacional maneja una especie de pesimismo histórico. ¿Cuántas veces se ha intervenido Haití? En más de 4 ocasiones. ¿Qué ha sucedido en Haití? Por procesos históricos que tendríamos que contarlo de muy largo plazo. Haití no ha logrado consolidar una especie de nacionalidad haitiana. Haití está tiene criterios tribales todavía. Y no lo digo de manera despectiva en términos de conocimiento, sino que todavía está muy segmentado en términos de lo que son sus conceptos. No tienen una idea de patria, aunque sí la manejan. Manejan una idea de conglomerado. Y por eso le ha dado tanto trabajo la idea de poder tener una especie de proyecto de país o proyecto de nación. Y la verdad es que la comunidad internacional se ha generado el pesimismo, que cada vez que entra Haití, quien termina afectado es el país que interviene Haití. El caso de Estados Unidos en 2 ocasiones. Cada vez que interviene, la imagen de Estados Unidos se deteriora en Haití, pero tampoco deja ningún tipo de solución. Entonces, es algo que va en contra de la República Dominicana. La idea de que la comunidad internacional esté buscando ayuda de países de tercer mundo como Kenia para que resuelva un problema de Haití que ellos no han podido resolver es una especie de eufemismo. Es como usted darle un calmante a alguien que tiene un dolor crónico. Sí, pero a lo mejor, a lo mejor es la forma de canalizarlo para ponerle otros calmantes. Ojalá. Yo no lo dije desde el primer momento. Nunca he sido optimista. Nunca he sido optimista con el tema de que Kenia o algunos países, algunas islas del Caribe puedan resolver lo que los haitianos no han podido resolver. Ahora, en tu interpretación, ¿a dónde tú crees que llega esta situación del ultimátum de República Dominicana en el contexto actual y la situación que vive Haití? Porque si no hay un interlocutor, ¿quién puede decir si se hace, no se hace, por qué no se hace, cómo satisface la queja y la demanda de República Dominicana? A eso me refiero. Usted está tratando con alguien con el que usted tiene que tomar acciones, pero no decirlas. Son 2 cosas diferentes. No estoy diciendo que la idea de cerrar no haya sido correcta. Ahora, cerrar la frontera por un grupo de campesinos que entienden que ellos tienen el derecho al agua, por ejemplo, y todas esas cosas, es de orden mayor. Tiene que ser más sopesada, con mayor nivel, pocas palabras. Porque habría que ver si usted no la puede cerrar. ¿Qué pasa? Si los efectos internos de la frontera, usted que está en un proceso de campaña electoral, las externalidades que se le produzcan a lo interno son más perjudiciales para su campaña que lo que usted pueda hacer. O lo son para el país, por ejemplo.
estoy especulando. Sí, lo que quiero claro. hacer claro es que es una medida que sube la escala de la crisis dominico-haitiana. Yo creo que en el caso del Estado dominicano ha tomado una medida, la cual yo considero correcta, pero tiene que seguir explorando, investigando cómo el gobierno haitiano puede detener la construcción del canal. Fíjate que en el artículo 5 de las medidas, Sí. lo que se habla es de la convocatoria inmediatamente de la Comisión Bilateral para tratar de buscarle una solución Así es. mediante el diálogo antes que recurrir a la segunda fase Sí. del cierre total y todo esto. Claro. Bueno, le insisto, la Comisión Mixta Bilateral en este caso, Que ha fracasado toda la vida. pero es un instrumento que existe. Es lo que te iba a decir, es la única forma, Claro. parece posible para establecer un diálogo. Yo no sé si usted recuerda la crisis del 94. 94, ¿no? Cuando el presidente Aristides se va a Naciones Unidas Ok, y nos claro, acusa de claro, esclavistas. claro, y y todo dice, eso. miremos hacia aquel lado que no están nuestros enemigos. Entonces, una de las salidas que buscó el doctor Balaguer, ya yéndose de gobierno, fue la creación de la Comisión Mixta Bilateral, que tiene sus defectos, tiene sus debilidades, pero es lo único que existe. Es el único instrumento de comunicación que tenemos con cierta validez. ¿Tiene la Comisión Mixta Bilateral o puede el gobierno de Ariel Henry detener ese grupo de campesinos que, como ellos dicen, lo que están haciendo es un convite? Un convite en el campo, lo que nosotros le llamamos un convite. Sí, un convite. Es una agrupación de haitianos que quieren ver un canal como un anhelo, como un sueño. No es tan sencillo, le repito, es complicado. No significa que el Estado dominicano no reclame, no proteste y no tome las medidas para impedir la violación de los tratados y sobre todo la soberanía nacional. Quizás en la reunión de La Habana ahora y quizás en la reunión de Naciones Unidas la semana que viene, el tema salga a relucir y allí en una mesa internacional con algunos actores pueda bajar un poco las tensiones. Yo creo que ¿Tú crees? el puñetazo que usted habló hace un momento, más que al pueblo haitiano, tiene que darle el presidente Abinader a la comunidad internacional. O ustedes resuelven o nosotros Pues asumimos yo un creo rol que ese con mayor manotazo, fuerza. yo creo que ese manotazo es más para la Más comunidad para la comunidad internacional, Miren sí, lo que sí. está pasando y miren dónde puede llegar esto. Si Correctamente. ustedes definitivamente no actúan. La comunidad internacional tiene poco que perder ante un conflicto dominico-haitiano. Lo tiene la República Dominicana. Ah, no, claro. A final de cuentas sí es así. Entonces eso no es que cuando usted tenga que pelear, tiene que pelear. Pero esa tiene que ser su última opción. Así es. Porque si pelea, pierde. Y si no pelea, también. Ni Vladimir Putin ni Xi Jinping fueron a la reunión del G20. No y podían. Vladimir Putin Claro. se reúne con Kim Jong-un, el otro del grupo de los Kim Jong-un. Kim Jong-un, del grupo de los bandidos de arriba, como le dicen, De Corea del Norte. de Corea del Norte. Muy, muy peculiar. Este señor no usa aviones. Usa un tren blindado. Y se mueve desde Corea del Norte. Recuérdese que Corea del Norte hace frontera con la Federación Rusa. Yo iba a decir Unión Soviética, ya no. No. Con la Federación Rusa. Y entonces hay un enclave ruso en el mar de Japón, que es lo que se llama el Vladivostok. Hasta ahí se reúne Vladimir Putin con Kim Jong-un, que es el nieto de Kim Il-sung, de los tiempos Sí, aquellos sí. de la guerra de Corea, y es el hijo de Kim Jong-il. Es una dinastía. Bueno, este joven tiene 39 años ahora, ya no es tan joven, pero ha escrito 1.200 libros, ¿usted sabía? Y el día que nació, todas las flores de Corea del Norte Fueron para allá. florecieron. Sí. Una locura, algo que parece como de cuento, el dogmatismo de ese pueblo hacia los Sun. En este caso, la reunión con Putin y la ausencia del G20, igual que si en este caso hubiera ido el presidente de China, Xi Jinping hubiera tenido que dar una explicación. Van los dos en ausencia, tanto Putin como Xi Jinping, como una respuesta al G20. No, claro. ¿Por qué con Corea del Norte? Bueno, eso tiene dos lecturas. Primero, Rusia o la Federación Rusa en la guerra ucraniana contra Ucrania necesita armas
¿quién se la va a suministrar? Corea del Norte. ¿Qué tiene Corea del Norte? Puede tener misiles de los años 50. No, claro. Puede tener armas de los años 50. ¿Qué tiene? La va a suministrar China, pero la va a suministrar a través de Corea del Norte, por supuesto. ¿Qué le va a dar Rusia a Corea del Norte? Alimentos, lo que le hace falta, suministro, servicio, todas esas cosas. Claro, eso violaría un tratado que ya se firmó en el gobierno de Trump entre Corea del Norte y Estados Unidos. Pero como Europa y todo el Atlántico Norte ha estado del lado de Ucrania, entiende Rusia que importa que se viole otro tratado más. Eso es una escala, sube de nivel la crisis rusa-ucraniana. Ya con la entrada de China, que lo ha estado en dos facetas, como mediador y como actor, como ahora con un brazo mecánico, un brazo armado, un brazo ejecutor, como lo va a hacer Corea del Norte. Bueno, hay muchas escaladas en el mundo, por allá y por aquí. Así es. Así es. Don Julián, gracias por su conversatorio en esta noche, como siempre. Aleccionador, instructivo, didáctico, y nos pone en el contexto de las situaciones, aunque parecen cosas que vienen de viejo, nos pone en el contexto actual. Bueno, lo de viene de viejo fue una inferencia a mí, por casualidad. No, porque yo soy más viejo que usted, en tal caso. En tal caso, lo que pasa es que hay gente que como no dobla página para la izquierda, no sabe de dónde vienen las cosas. Esa es la diferencia. Así es. Y no se lo quise decir a nadie, porque cada uno que se ponga el sombrero que más le quepa. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Como cada vez que nos encontramos aquí en Oye País, sumamente importante e interesante para ponernos, como decía anteriormente, en el contexto de situaciones actuales. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El alcalde de Derna, la ciudad de Libia más afectada por las inundaciones provocadas por el paso de la tormenta Daniel el pasado sábado, ha pedido equipos de recuperación de cadáveres, especialmente bolsas, para transportar cuerpos, ya que las víctimas mortales superan las 7.000 y siguen aumentando con rapidez. Asimismo, declaró que mientras la ayuda internacional para la ciudad devastada empieza a llegar lentamente, necesitan equipos especializados en la recuperación de cadáveres y aseguró temer porque la ciudad se contagie de una epidemia debido al gran número de muertos bajo los escombros y el agua. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tenía previsto visitar una planta en Rusia, donde se construyen aviones de combate y a la flota del Pacífico, pero se desconocía su paradero exacto, y Corea del Sur expresó su profunda preocupación y pesar, porque su viaje se haya centrado hasta ahora en ampliar la cooperación militar entre los dos países. La decisión intempestiva del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, de iniciar una investigación para luego someter a juicio político al presidente Joe Biden, parece tener el apoyo incluso de los republicanos más renuentes,
y algunos legisladores del partido presionan para que se haga rápidamente en lugar de prolongar el proceso hasta 2024, que es año electoral. McCarthy inició y clausuró una reunión a puertas cerradas de los legisladores republicanos en la que justificó sus razones para la investigación que pide el expresidente Donald Trump, el favorito a ganar la candidatura presidencial del partido y enfrentar a Biden el próximo año. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.